Nunca imaginé que el golpe más doloroso no vendría de mis enemigos, sino de mi propia sangre. Pasé 40 años construyendo esta empresa desde cero, levantándola con sacrificios que muy pocos entenderían. Mientras otros dormían, yo trabajaba. Mientras otros disfrutaban de sus familias, yo firmaba contratos, cerraba acuerdos y me aseguraba de que mi legado estuviera asegurado para mis hijos. Creí que lo valoraban, creí que entendían, pero me equivoqué. Esa mañana, entré a la sala de juntas con la misma determinación de siempre. Mi cabello gris bien peinado, mi traje impecable, mi andar firme. Sabía que ya no era el joven emprendedor que había comenzado con una pequeña oficina alquilada y una idea ambiciosa, pero aún tenía la mente aguda y la visión clara. Sin embargo, al cruzar la puerta, el ambiente era diferente. Algo había cambiado. Las miradas eran esquivas, los susurros demasiado evidentes. Mis hijos estaban sentados en la mesa principal, en los puestos que yo les había dado sin que tuvieran que esforzarse por ellos. Daniel, el mayor, con su eterna expresión de suficiencia. Lucas, el de en medio, con su ambición desmedida. Y Sofía, mi hija menor, quien siempre había sido la más callada, pero también la más calculadora. Frente a ellos, otros ejecutivos observaban en silencio, algunos incómodos, otros entretenidos. Daniel fue el primero en hablar. «Papá, hemos estado discutiendo el futuro de la empresa», dijo con un tono condescendiente, como si estuviera hablándole a un anciano senil, y no al hombre que lo había criado. «Y creemos que es hora de hacer algunos cambios». Fruncí el ceño. «¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios?» Lucas se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa arrogante que siempre me molestó. «Eres un símbolo importante para la empresa, claro, pero creemos que ya es momento de que tomes un descanso». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Un descanso? Sí, intervino Sofía, con su tono suave pero letal. Queremos modernizar la empresa, darle un enfoque más fresco, más acorde con los tiempos. Y sinceramente, papá, tu forma de hacer las cosas ya no encaja con lo que necesitamos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me están diciendo que quieren apartarme de la empresa que yo mismo construí? Daniel se aclaró la garganta, fingiendo incomodidad. No lo veas así, papá. No es personal, es solo negocios. Mi respiración se volvió pesada. Miré alrededor de la mesa, buscando algún rostro que mostrara lealtad, alguien que desafiara la atrocidad que estaban diciendo. Pero nadie se atrevió a levantar la voz. Todos sabían lo que estaba pasando. Todos lo permitieron. Sentí una punzada en el pecho, no de rabia, sino de traición. Así que después de todo lo que hice por ustedes, después de todo lo que sacrifiqué, ¿así es como me pagan? Daniel sonrió levemente. Papá, la empresa es más grande que cualquier persona, incluso tú. Ese fue el momento exacto en el que entendí que mis propios hijos ya no me veían como su padre. Solo era un obstáculo en su camino. Pero lo que ellos no sabían es que al día siguiente no quedaría ninguno de ellos en la empresa. El silencio que se extendió en la sala de juntas tras las palabras de Daniel fue sofocante. Pude sentir el peso de las miradas sobre mí, unas llenas de lástima, otras de incomodidad y unas cuantas, las de mis propios hijos, cargadas de impaciencia. No había duda de que lo habían planeado todo. Esto no era una conversación espontánea, no era una sugerencia abierta a debate. Number era un golpe de estado. Respiré hondo, tratando de contener la rabia que ardía en mi pecho. No podía darles el placer de verme perder el control. No aún. Veo que ya tomaron una decisión, dije con voz firme, aunque sentí cómo me temblaban los dedos bajo la mesa. Lucas fue el primero en asentir. Sí, papá, y creemos que es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Como si estuvieran haciéndome un favor. Como si, después de dedicar mi vida a construir este imperio, ahora se dignaran a dejarme ir con una palmadita en la espalda. Mi mirada se posó en Sofía, quien mantenía la misma expresión serena, como si esto no le afectara en absoluto. ¿Tú también estás de acuerdo con esto?, le pregunté, esperando quizás un atisbo de duda en sus ojos, pero no lo encontré. «Es lo correcto, papá», respondió ella, con una voz tan fría que me hirió más que la de sus hermanos. Era una sensación extraña, un vacío en el pecho, una desconexión con la realidad, como si el aire de la sala se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. Miré a mis hijos y por primera vez
No los reconocí. ¿En qué momento los había perdido? ¿Y qué proponen que haga? Pregunté, manteniendo una calma que no sentía. ¿Dejar la empresa de la noche a la mañana? ¿Firmar mi salida y desaparecer? Daniel entrelazó las manos sobre la mesa y asintió con una sonrisa ensayada. Algo así. Queremos que tomes un rol honorífico, sin funciones ejecutivas. Seguirás teniendo una participación en la empresa, por supuesto, pero ya no tomarás decisiones. Reprimí la carcajada que amenazaba con escapar de mis labios. Me estaban ofreciendo un puesto decorativo, un título sin poder, un asiento vacío en el directorio solo para calmar mi ego, como si fuera un viejo senil incapaz de aportar nada. Déjame ver si entendí bien, dije, recargando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. Me están pidiendo que me haga a un lado de la empresa que construí desde cero. No lo veas así, papá, intentó decir Lucas, pero lo interrumpí con un leve movimiento de mi mano. ¿Y si me niego? Sofía parpadeó lentamente y, sin perder su expresión serena, sacó una carpeta y la deslizó por la mesa hasta donde yo estaba. Hemos hablado con la junta directiva, dijo sin titubear, y tenemos los votos suficientes para forzar tu retiro si decides no cooperar. Abrí la carpeta con manos firmes y leí por encima los documentos. Ahí estaba todo. Un plan meticulosamente calculado, las firmas de los principales accionistas, la reestructuración que me relegaba a un puesto sin relevancia. Lentamente, cerré la carpeta y la dejé de vuelta sobre la mesa. Vaya, murmuré. Lo tenían todo planeado, ¿verdad? Lucas sonrió con falsa modestia. No es nada personal, papá. Solo negocios. Solo negocios. Esa frase hizo que algo dentro de mí se quebrara. Toda mi vida les enseñé que los negocios eran un campo de batalla, que la lealtad y la estrategia eran fundamentales. Y ahora usaban esas mismas enseñanzas en mi contra. No tenía aliados en esa mesa. Estaba solo, rodeado de buitres con mi propia sangre corriendo por sus venas. Tragué el nudo en mi garganta y asentí lentamente. Entiendo. Daniel sonrió con alivio, creyendo que había ganado. Nos alegra que lo comprendas, papá. Le sostuve la mirada y con una calma casi aterradora respondí, por supuesto, pero recuerden esto. Me incliné levemente hacia adelante y bajé la voz, asegurándome de que cada palabra se grabara en sus mentes. El rey nunca deja su trono sin pelear. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Sofía. Lucas perdió su sonrisa por un instante. Daniel frunció el ceño, confundido. Pero ya era tarde. Mi decisión estaba tomada. Al día siguiente, ninguno de ellos tendría trabajo. El eco de mis palabras aún flotaba en la sala de juntas, pero mis hijos, enceguecidos por su propia arrogancia, no supieron leer la advertencia. Pensaron que lo había aceptado. Creyeron que el anciano al que querían apartar se rendiría sin más, que firmaría los papeles y desaparecería en la comodidad de una jubilación dorada. Idiotas. El problema de criar hijos con todo es que olvidan cuánto cuesta construir un imperio. Crecen creyendo que el mundo les pertenece por derecho, que las victorias de su apellido son suyas sin haber peleado por ellas. Pero yo no olvidaba. Yo sabía lo que costaba. Cada sacrificio, cada traición que había sorteado, cada enemigo que había derribado para estar en esa mesa. Y lo que mis hijos aún no comprendían era que yo no había llegado tan lejos para ser desterrado como un viejo inservible. Afuera, la ciudad seguía latiendo con su ritmo frenético, indiferente a la batalla silenciosa que se libraba dentro de aquellas 4 paredes. Miré a mis hijos por última vez antes de ponerme de pie. Me alisé el traje con calma, recogí la carpeta con los documentos de mi supuesta transición y sin decir una palabra más, caminé hacia la puerta. «Papá», llamó Lucas con una expresión de falsa preocupación. «¿Estás bien?» Me detuve justo antes de salir y giré levemente la cabeza. «Estoy mejor que nunca». Y con esa frase, dejé la sala. Mis pasos resonaron por el pasillo de mármol mientras avanzaba con una calma calculada. Sentía la mirada de algunos empleados sobre mí, miradas de respeto, de incertidumbre, pero también de miedo. Ellos sabían que algo había cambiado. La tensión en el ambiente era palpable. Entré a mi oficina y cerré la puerta con suavidad. Inmediatamente, marqué el número de mi asistente personal. «Carmen, escúchame con atención», dije en cuanto atendió. «Quiero que convoques a todo el equipo de recursos humanos, finanzas y legal en la sala de conferencias en 30 minutos.
y llama a los inversionistas principales, que estén aquí lo antes posible. Sí, señor. Ah, y una cosa más. Mi voz bajó un tono. Dile al equipo de seguridad que me envíe el acceso a todas las cuentas de la empresa, ahora. Hubo una breve pausa antes de que Carmen respondiera con la voz más tensa que la había escuchado usar en años. Entendido, señor. Colgué el teléfono y me dejé caer en el sillón de cuero de mi oficina. Sabía lo que mis hijos estaban haciendo. Habían convencido a la Junta de que yo ya no era necesario, de que mi visión estaba desactualizada, de que ellos, con sus mentes jóvenes y frescas, podían llevar la empresa a un futuro brillante. Me habían usado como un peldaño, pero lo que no sabían era que ese peldaño podía convertirse en el abismo bajo sus pies. Suspiré y observé por la ventana. Desde lo alto de la torre, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez, con luces y sombras dibujando su silueta. Me recordaba a las partidas que solía jugar con mi padre cuando era niño. Siempre me decía lo mismo. El error más grande de un rey no es perder una pieza, sino no ver el jaque mate que se acerca. Mis hijos pensaban que habían ganado, pero yo estaba a punto de enseñarles la lección más importante de sus vidas. Eché un vistazo al reloj. Faltaban 10 minutos para la reunión que había convocado. Sonreí para mí mismo. No sabían lo que se les venía encima. El segundero del reloj avanzaba con un ritmo pausado, pero cada tic resonaba en la oficina como un tambor de guerra. Afuera, la ciudad seguía latiendo, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Yo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Sabía lo que venía. Revisé los documentos que mis hijos me habían puesto frente a la cara. Cada línea estaba meticulosamente redactada. Una obra maestra de la traición. La transición de poder estaba estructurada como un cambio ordenado, pero lo que realmente significaba era que me estaban echando. Me concedían un título honorífico, una silla en la Junta sin voto real y una compensación económica que apenas era un recordatorio de lo que yo mismo había construido. Pensaron en todo, o eso creían. Había leído cada palabra de esos documentos en la soledad de mi oficina, y con cada cláusula que analizaba, más clara se volvía mi siguiente jugada. Mis hijos, Lucas y Andrés, me habían subestimado. Me veían como un hombre mayor que debía dar un paso al costado, como alguien que podía ser manejado. Lo que no sabían es que yo llevaba décadas navegando entre traidores, enfrentando tiburones de verdad, no a dos niños que nunca habían tenido que luchar por nada. Afuera, mi asistente Carmen se acercó a la puerta y tocó 2 veces antes de entrar. Señor, los inversionistas están en camino. Algunos están molestos por la urgencia de la reunión, pero estarán aquí en menos de 1 hora. Asentí, sin apartar la vista de los documentos. ¿Y la Junta de Recursos Humanos y Finanzas? Ya están en la sala de conferencias esperando sus instrucciones. Perfecto. Carmen dudó por un instante antes de hablar. Señor, ¿puedo preguntarle algo? Levanté la vista. Su expresión era más seria de lo habitual. ¿Por qué no los enfrentó ahí mismo en la Junta? Preguntó con voz contenida. Usted pudo haberles cerrado la boca en el acto. Pudo haber destrozado ese intento de golpe en el momento. ¿Por qué se fue sin decir nada? La miré fijamente por un instante. Carmen había estado a mi lado durante casi 20 años. Si alguien merecía una respuesta, era ella. Porque las guerras no se ganan con ira, dije con calma. Se ganan con estrategia. Carmen asintió lentamente. No preguntó más. Solo me dedicó una leve inclinación de cabeza antes de salir de la oficina y cerrar la puerta detrás de ella. Miré mi reloj. Faltaban 5 minutos. Me puse de pie, tomé los documentos, los deslicé dentro de una carpeta de cuero y me dirigí hacia la sala de conferencias. Cada paso que daba retumbaba en el suelo de mármol. Sabía que, al cruzar esa puerta, nada volvería a ser igual. Cuando entré en la sala de reuniones, el ambiente era pesado, tenso. Los ejecutivos de recursos humanos y finanzas estaban alineados a un lado de la mesa, con la mirada cautelosa. Algunos intentaban ocultar su incomodidad. Sabían lo que estaba ocurriendo, pero ninguno había dicho nada. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque en este mundo la lealtad a veces se inclina ante el miedo. Tomé asiento en la cabecera de la mesa. Me aseguré de que todos sintieran la presencia que aún tenía en esa empresa. Gracias por venir, dije con voz firme, dejando que mi tono se asentara en la sala. Como saben, ha habido ciertos movimientos internos en la compañía, movimientos que requieren mi atención inmediata. Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. El día de hoy, la estructura de esta empresa cambiará para siempre. Silencio absoluto.
Saqué los documentos de la carpeta y los coloqué sobre la mesa. Tengo aquí la prueba de la traición de mis propios hijos. Documentos que planeaban dejarme fuera de la compañía que construí con mis propias manos. Nadie se movió, nadie dijo nada, pero lo veían, lo entendían. Respiré hondo y solté la primera bomba. Efectivo inmediatamente, toda la junta directiva está disuelta. Los murmullos explotaron al instante. Señor, uno de los ejecutivos comenzó a hablar, pero lo interrumpí con una mirada severa. No he terminado. Mi voz cortó el aire como una cuchilla. También, a partir de este momento, todas las cuentas de la empresa están bajo mi control exclusivo. Se quedaron en shock. Eso no es posible, dijo uno de los directivos. Sus hijos tienen poder en el consejo. Me incliné hacia adelante. ¿Creen que iba a dejar que mis propios hijos tuvieran acceso ilimitado sin un seguro de vida? Tomé otro documento y lo coloqué sobre la mesa. Yo soy el único con la autoridad legal para congelar los activos de la compañía si se demuestra que hay acciones fraudulentas en contra de su fundador. Y lo que hicieron mis hijos es exactamente eso, un intento fraudulento de apropiarse de un imperio que no les pertenece. Los murmullos se intensificaron. Respiré hondo y pronuncié las palabras que pondrían fin a todo. A partir de hoy, todos están despedidos. El silencio se convirtió en caos. Los ejecutivos se pusieron de pie, algunos en pánico, otros con incredulidad absoluta. La noticia se esparció por la empresa en cuestión de minutos. Algunos empleados miraban a través de las paredes de vidrio con expresiones de asombro y miedo. Mi teléfono vibró. Era Lucas. Sonreí. Ignoré la llamada y miré a los ejecutivos que aún estaban en la sala. Les di trabajo, les di estabilidad, y cuando pensaron que podían traicionarme, no dudaron en intentarlo. Ahora quiero que entiendan algo. En mi empresa no hay espacio para ratas. Me puse de pie y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sabía lo que vendría después. Sabía que mis hijos vendrían corriendo, pero ya era demasiado tarde. El rey acababa de recuperar su trono. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos de la empresa mientras salía de la sala de conferencias. A cada lado, empleados detenían su trabajo para observar el caos desatado por mi anuncio. Algunos susurraban entre ellos, otros miraban con el ceño fruncido, y unos pocos, aquellos que me conocían desde el inicio, me veían con una mezcla de respeto y temor. Las noticias viajaban rápido, muy rápido. La empresa que construí estaba en llamas. Pero lo más curioso era que no era fuego lo que consumía a los traidores. Era el frío. La frialdad de darse cuenta de que jamás tuvieron el control. Crucé la planta central con calma, mi postura firme, mis ojos fijos al frente. Sentía la mirada de todos sobre mí, pero ninguna me importaba. Solo había dos personas que estaban a punto de entrar en mi radar. Mis hijos. No tardaron en aparecer. Lucas y Andrés entraron en la recepción con el paso apresurado de dos hombres que sabían que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando. Lucas llevaba su habitual traje azul, impecable como siempre, pero esta vez su corbata estaba ligeramente aflojada, como si hubiera salido tan rápido que no tuvo tiempo de ajustarla bien. Andrés, en cambio, tenía las mejillas encendidas de rabia y su mandíbula apretada como un niño al que acaban de quitarle su juguete favorito. Ambos me vieron, y su expresión fue una mezcla de incredulidad y furia contenida. ¿Qué demonios hiciste?, rugió Andrés, su voz cargada de frustración. Me detuve en seco, sin inmutarme. Algo que debí hacer hace mucho tiempo, respondí con calma. Lucas avanzó un paso, con los ojos entrecerrados. A diferencia de su hermano, él siempre había sido el calculador, el estratega, pero esta vez, incluso su frialdad estaba al borde del colapso. No puedes despedir a toda la junta, dijo con voz grave. Legalmente no tienes el poder de hacerlo. Sonreí con diversión. ¿No lo tengo? Abrí la carpeta que llevaba en la mano y extraje un documento con mi firma, la de los principales inversionistas y la del comité legal. Te presento el documento que reinstaura mi poder absoluto en la empresa ante cualquier intento de destitución sin justa causa. Lucas lo leyó y su piel perdió color al instante. Andrés se inclinó para verlo y su expresión pasó del enojo a la desesperación. ¿Cómo conseguiste esto?, murmuró Lucas, casi para sí mismo. Guardé silencio unos segundos disfrutando el momento. Luego, respondí con simpleza. Porque mientras ustedes jugaban a ser empresarios, yo jugaba a ser su padre.
y mientras creían que estaban manejando la empresa, yo me aseguraba de que nunca pudieran quitármela. Lucas levantó la vista con incredulidad. Andrés negó con la cabeza, aún sin comprender del todo lo que había sucedido. «No puedes hacer esto», dijo Andrés, su voz más baja ahora casi una súplica. «Somos tus hijos». Incliné la cabeza, observándolo con frialdad. «¿Ahora recuerdas eso?». Los dos guardaron silencio. A mi alrededor, algunos empleados fingían trabajar, pero todos estaban escuchando. Todos querían ver en qué terminaría esto. Lucas se recompuso y cruzó los brazos. «Padre, seamos racionales. Esto es una locura. ¿Vas a hundir la empresa solo por orgullo?». Lo miré con atención. «¿Tú crees que esto es por orgullo?». Me acerqué a ambos, sin prisa, y bajé la voz lo suficiente como para que solo ellos me escucharan. Lo que hicieron no fue solo una traición. Fue un insulto. Fue una demostración de que, a pesar de todo lo que les di, nunca entendieron nada. Mis palabras cayeron como un látigo. Andrés exhaló con frustración. «No es así. Solo queríamos modernizar la empresa, llevarla a la siguiente etapa. Queríamos hacer lo correcto». Reí, pero no de felicidad. ¿Lo correcto? Lo correcto hubiera sido venir a hablar conmigo. Lo correcto hubiera sido demostrarme que eran dignos de llevar mi legado. Pero en lugar de eso, intentaron sacarme como si fuera un empleado más. Lucas apretó los dientes. No teníamos otra opción. Siempre hay otra opción. Guardamos silencio. Podía verlos intentando encontrar una manera de revertir lo que habían hecho, buscando algún vacío legal, alguna debilidad en mi estrategia. Pero no la encontrarían, porque yo ya lo había calculado todo. Finalmente, Lucas exhaló, soltando el aire con cansancio. «¿Qué quieres?». Sonreí levemente. «Nada». Ambos fruncieron el ceño. «¿Nada?», repitió Andrés. «Así es. No quiero nada de ustedes. No su lealtad, no su respeto y definitivamente no su arrepentimiento fingido». Los miré, uno por uno, asegurándome de que sintieran el peso de mis palabras. «Desde hoy no tienen nada que ver con esta empresa». El silencio entre nosotros se volvió espeso. Lucas y Andrés me miraron como si hubieran sido arrojados a un abismo sin salida. «No puedes hacer eso», susurró Lucas. «Somos tus hijos y yo soy tu padre», dije con frialdad. «Pero en los negocios eso no significa nada». Me giré lentamente y caminé hacia el ascensor sin volver la vista atrás. Sabía que los había destrozado. Sabía que, por primera vez en sus vidas, estaban sintiendo lo que era perderlo todo. Y lo mejor de todo era que aún no había terminado. El ascensor se cerró detrás de mí con un sonido metálico seco, dejando a Lucas y Andrés en un silencio sepulcral. Pero incluso cuando las puertas se cerraron, pude imaginar sus rostros, el shock en sus expresiones, la forma en que su mundo acababa de tambalearse de un modo que jamás previeron. Respiré hondo. No porque dudara, no porque sintiera remordimiento, sino porque este era el momento que había esperado durante años. Desde el instante en que vi la forma en que mis propios hijos me miraron con desdén en la sala de conferencias, supe que el daño estaba hecho. No era algo que pudiera solucionarse con palabras ni con disculpas. Era una fractura irreversible, un golpe demasiado profundo en algo que, ingenuamente, pensé que jamás se rompería. La confianza entre un padre y sus hijos, pero ellos la habían destrozado con su avaricia. Y ahora era mi turno. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el último piso, donde mi oficina esperaba con su vista panorámica de la ciudad, ya tenía claro mi siguiente movimiento. Me acerqué al escritorio de madera oscura, aquel donde había pasado incontables horas construyendo este imperio, y presioné un botón en el intercomunicador. «Reúnan al equipo legal en la sala de juntas en 15 minutos», ordené con voz firme. «Sí, señor», respondió mi asistente sin hacer preguntas. Me senté y abrí un cajón. Dentro descansaban varios sobres cerrados. Uno de ellos, el más grueso, era el testamento que había preparado hace años, cuando todavía creía que mis hijos eran dignos de lo que estaba construyendo. Lo tomé entre mis manos y lo observé por un momento. Era increíble cómo las cosas podían cambiar. La puerta se abrió y entró mi abogado de confianza, el hombre que había manejado los asuntos legales de la empresa y mi familia durante más de 2 décadas. «Supongo que sé de qué se trata esto», dijo con una media sonrisa. «Sí, es hora de hacer algunos cambios». Le entregué el sobre. Él lo abrió y revisó las páginas con calma. «¿Está seguro?». Me incliné hacia adelante.
completamente. Cerró el testamento con un leve asentimiento. Muy bien, lo redactaré de inmediato. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad que había construido con mis propias manos. Quiero que el 90% de mis activos se redirijan a fundaciones benéficas y programas educativos. Mi abogado levantó una ceja, pero no dijo nada. El otro 10% irá a alguien que realmente lo merezca. ¿A quién tiene en mente? Pensé en todas las personas que habían estado conmigo en los momentos difíciles, en los empleados que habían trabajado a mi lado, en los amigos que nunca me traicionaron, en las personas que entendían el verdadero significado del esfuerzo. Sonreí levemente. Tengo un par de nombres en mente. El abogado asintió. ¿Y sus hijos? Me giré. Lentamente. No recibirán nada. Su expresión no cambió, pero vi en su mirada que entendía el peso de mis palabras. Lucas y Andrés siempre habían creído que este imperio era su herencia, que un día les entregaría las llaves de todo lo que había construido, simplemente porque llevaban mi sangre. Pero el dinero no se hereda, se gana, y ellos nunca hicieron nada para ganarlo. Hazlo oficial, ordené. El abogado tomó los documentos y salió de la oficina sin más preguntas. Me giré hacia la ventana nuevamente. Desde aquí podía ver toda la ciudad. Cada edificio, cada calle, cada rincón donde alguna vez caminé sin un centavo en los bolsillos. Recordé cuando soñaba con construir algo que trascendiera, algo que le diera un futuro mejor a mi familia. Nunca imaginé que la mayor amenaza para mi legado vendría de mi propia sangre. Pero no importaba, porque yo acababa de asegurarlo. Unos minutos después, mi asistente entró, visiblemente nerviosa. «Señor, sus hijos están aquí. Exigen hablar con usted». No me inmuté. «Déjalos entrar». Ella asintió, y segundos después, Lucas y Andrés irrumpieron en mi oficina. Esta vez, sus expresiones eran diferentes. Ya no había arrogancia, no había prepotencia, solo desesperación. «Papá», dijo Lucas con una voz más controlada, pero con un nerviosismo evidente. «No podemos dejar que esto termine así». «Sí», intervino Andrés, su enojo inicial reemplazado por ansiedad. «Hablemos, como familia». Los observé en silencio. «Familia», repetí lentamente. Lucas apretó la mandíbula. «No puedes sacarnos de la empresa, somos parte de ella». «Number». Mi voz fue baja, pero cortante como una cuchilla. «Ustedes fueron parte de ella, ahora no son nada». Andrés frunció el ceño. «¿Y qué se supone que haremos ahora?» Me incliné sobre el escritorio. Lo mismo que cualquier otra persona que pierde su empleo. Aprender de sus errores y empezar desde abajo. Lucas negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Esto es una locura», sonreí con frialdad. «Number, esto es justicia». El silencio se alargó. Sabía que esperaban que cediera, que me retractara, que al final del día mi amor de padre fuera más fuerte que mi decisión de hacer lo correcto. Pero estaban equivocados. «Quiero que recojan sus cosas y abandonen este edificio», dije finalmente. «No vuelvan a buscarme». Lucas tragó saliva. «¿Nos estás desheredando?» Lo miré directamente a los ojos. «No solo los estoy desheredando». Me incliné levemente. «Estoy dándoles una lección que nunca olvidarán». Andrés respiró hondo, su rostro rojo de rabia. «Te vas a arrepentir de esto». Sonreí de lado. «Number, ustedes se van a arrepentir». Los vi temblar de furia, pero no tenían opción. Sabían que no iba a cambiar de opinión. Sin más, se giraron y salieron de la oficina. Cuando la puerta se cerró, sentí una extraña sensación. No era felicidad, no era tristeza, era paz. Porque al final del día, el legado que construí ya no dependería de quienes no lo merecían. Se aseguraría de que mi trabajo, mi sacrificio, mi empresa, fueran algo más grande que una simple herencia. Y si algún día mis hijos querían recuperar lo que perdieron, tendrían que hacerlo como cualquier otra persona, desde cero. Me senté en mi silla con tranquilidad, porque por primera vez en años, el futuro de mi empresa estaba asegurado, y mi conciencia limpia.